En el mundo de la televisión tienen una importante regla: el rating lo es todo, ya que comentan que de no hacerlo bien se corre el riesgo de desaparecer del gusto del público. Pero, ¿hasta qué punto se está dispuesto a llegar para obtener el éxito? Y lo más importante, ¿vale la pena sobrepasar los límites? Y para contestar a ambas preguntas, qué mejor que enfocarnos en el caso del famoso presentador de televisión brasileña, Wallace Souza, que según las autoridades del país, hizo de todo para ganarle a sus competidores y obtener a como diera lugar la nota roja del momento. Wallace era amado y respetado en Brasil, por ello nadie se atrevía a cuestionarlo durante todo el tiempo que duró su programa de televisión, Canal Libre, en donde se atrevió a hacer algo realmente impactante a cambio de obtener fama, fortuna y hasta el respeto de sus adversarios. Esta es la historia. Wallace Souza, quien nació el 12 de agosto de 1958, era originario de Manaus, Brasil, cuya ciudad es la capital del estado de Amazonas. Sus inicios estaban muy lejos de la televisión, ya que había servido a la policía de su localidad desde los 18 años, hasta su despido a finales de los 80. La razón para despedirlo fue muy seria, y hasta se podría decir que esto iniciaría su vida dedicada a los delitos, que poco a poco se fueron intensificando. Pero gracias a una oportunidad que tuvo en 1989, comenzaron sus días de gloria. El show, Canal Libre, desde sus inicios se destacó del resto de la programación debido a su excelente contenido, el cual duró en Manaus por una década, que por cierto, cuentan las personas que fueron testigos de este éxito, que ningún programa se le igualaba. Pero ¿qué lo hacía tan especial? Pues te cuento que servía como entretenimiento. Había bailarinas, marionetas, pero lo más importante y que nunca antes se había visto, que se exponían los crímenes como nadie se había atrevido a hacerlo, pues eran explícitos y te detallaban la forma en cómo los habían asesinado, lo que permitió ayudar a la policía con información valiosa para dar con los responsables. Por ejemplo, como el día en que desenmascararon a varias organizaciones relacionadas a la trata de personas. Esta era su especialidad, pues durante el tiempo en que duró la emisión, Wallace era el primero en llegar a la escena del crimen, incluso antes que la policía. Recogía testimonios de los presentes y llegaba a acercarse tanto a los cadáveres que podía ser testigo de la brutalidad con que lo habían hecho. Cada uno de los casos eran de familias muy vulnerables, que al verlo no hacían más que llorar y pedir que los ayudara, a lo que el hombre les aseguraba que les harían justicia, pues estaban transmitiendo en vivo y las autoridades, por ende, se enteraban en el momento. Esto ayudó que a pocos meses de haber iniciado con el show, Canal Libre, fuera querido, ya que se convirtió en un defensor de los más desprotegidos, lo que permitió que en 1998 saltara a la política como miembro de la Asamblea Legislativa del Amazonas, por el Partido Progresista, cuya ideología era inclinada hacia el conservadurismo. Y para que notes el nivel de cariño y respeto que le tenían las personas, fue reelecto en el año 2000 y en 2006. Sin embargo, esto tenía un trasfondo muy oscuro y al mismo tiempo macabro, pues para ganar toda esa popularidad que le valió el cariño, respeto y sumas importantes de dinero, tenía que valerse de su astucia malévola que con el paso del tiempo lo llevó a planear una serie de asesinatos en Manaus, así como lo acabas de escuchar. Y es que Wallace, con el fin de obtener la exclusiva de su exitoso programa, montaba los asesinatos, en donde, por cierto, debido al sensacionalismo mostrado, incrementó la audiencia. La policía no entendía cómo los reporteros de Wallace sabían los detalles del asesinato, los cuales solo se podrían conocer si se realizaba una autopsia al cadáver. No había una explicación, y ante la duda decidieron investigar y si era posible apagar las alertas que lo colocaban como el principal sospechoso. Porque déjate digo algo, había muchas personas que lo defendían producto de todo el apoyo que habían recibido de su parte. Por ello temían la forma en cómo iban a actuar si le encontraban algo turbio. La policía quería aclarar ciertas dudas, algunas de ellas, como es que sabían el sexo de la persona asesinada si algunos quedaban irreconocibles, ¿por qué detallaban como si hubieran estado presentes cuando se realizó? Y tal respuesta solo la tenía una persona. Moacir Jorge da Costa era un ex policía, pero también era guardaespaldas y un sicario que trabajaba con Wallace de tiempo atrás. Se cuenta que Moacir fue arrestado en 2009 por haber asesinado a 9 personas cuando aún estaba en servicio. Moacir fue interrogado y ahí aseguraría
que estaban en lo correcto. Era culpable de todos los cargos imputados, pero que lo había hecho por seguir órdenes de su jefe, Wallace Sousa, quien le pidió que llevara a cabo las ejecuciones para su programa de televisión. No sentía que llegar a tal extremo fuera necesario, pero era mejor eso, a morir olvidado por su audiencia que cada día buscaba más y morbosas imágenes de cuerpos sin vida. Al saber esto, muchos agentes policiales se quedaron sin palabras. Por años le habían reconocido su trabajo. Pero, ¿y si decía la verdad y continuaba asesinando? Esto era un riesgo, pero debían tomarlo o de lo contrario se arrepentirían por no haber capturado a tiempo al responsable. Por ello se presentaron con Wallace Sousa y le hicieron llegar las declaraciones del supuesto empleado, a lo que el hombre bastante indignado aseguró que era mentira, que no lo conocía y que lo molestaba que lo culparan sin antes haber investigado. Pero estaba a nada de acercarse a su fin como ejemplo de las buenas causas, pues la información llegó a los periódicos locales de Manaos, y ahí se difundió una fotografía que desmintió la versión de Wallace, pues se dio a conocer una imagen, en donde ambos estaban en una piscina, así que Sousa quedó como un vil mentiroso. Pero su proceso no podía llevarse a cabo, ya que por ser político estaba protegido por el foro parlamentario. Aprovechando esta oportunidad se presentó ante las autoridades y les informó que era una canallada de sus adversarios que no aceptaban su derrota. Se declaró inocente y aseguró ante las cámaras que esto no detendría sus ideas y proyectos próximos. Tal protección lo mantenía tranquilo, pero su mundo se derrumbaría cuando la policía de Manaos obtuvo una orden para allanar su casa, y lo que hallaron dentro les causó mucha indignación y horror, pues citando sus propias palabras, las apariencias a veces son engañosas. Dentro de su casa hallaron $200,000 en efectivo, armas de fuego y balas que se creía habían sido utilizadas en los asesinatos. También se encontró una lista con nombres de sicarios y grupos delictivos dedicados a la venta de sustancias ilícitas, que muchos de ellos habían sido asesinados. Otro dato importante que encontraron es que no trabajaba solo, sino que su hijo Rafael lo ayudaba para orquestar cada asesinato. Él se encargaba de los sicarios, se quedaba con las sustancias ilícitas que les robaba a los grupos delictivos, y por si no fuera suficiente, hurtaba el dinero que les encontraba. Luego de esto fue detenido y enviado a prisión junto a 15 implicados más, por tráfico de sustancias ilícitas, posesión ilegal de armamento y homicidio. Y para su mala suerte, con el presentador de televisión ocurrió exactamente lo mismo, pues sus acusaciones eran irrevocables y no había nada más que hacer, excepto esperar su juicio para conocer qué les separaría a ambos. De inmediato, aquel 9 de octubre de 2009, cuando Wallace entregó a la policía su imagen de héroe de la ciudad azotada por la delincuencia y las pandillas, se vio afectada, ya que fue acusado de al menos 5 asesinatos, tráfico de drogas y formación de una banda criminal. Por lo tanto, su popularidad cayó de la noche a la mañana con la misma fuerza con la que subió. Wallace Sousa fue enviado a una prisión de Manaos a la espera de su sentencia, la cual nunca llegaría, pues el 27 de julio de 2010 se enfermó de gravedad debido al estrés que vivía dentro del penal y murió de un ataque al corazón a la edad de 51 años en un hospital de San Pablo, donde había sido internado unos meses antes, por lo que se fue de este mundo sin ser condenado. Al ser informado de lo anterior, su hijo Rafael, que aún estaba a la espera de recibir su sentencia, acudió al funeral de su padre y ahí indicó que los adversarios de su padre eran los únicos culpables, que todo era para manchar su imagen, e insistió que mentían, pues nunca habían cometido tales crímenes. Rafael salió de prisión 6 años después de haber ingresado, bajo libertad condicional, y aún sostiene que tanto él como su padre son inocentes, pues según Rafael, nunca les comprobaron ni un solo crimen. Con estas declaraciones muchos le creyeron, pero aquí no termina la historia, ya que luego de que fuera liberado el hijo del presentador, ocurrió un motín dentro de las instalaciones del penal, en donde se encontraba Moacir Jorge da Costa, el mismo que delató a Wallace. El ataque, te cuento que fue ocasionado por un grupo delictivo, que exclusivamente se fueron en contra de sus enemigos, pero aquí lo extraño es que Moacir Jorge da Costa también estaba en la lista, ya que lo asesinaron tras prenderle fuego. Esto dio pie a que las autoridades afirmaran que era un ajuste de cuentas por haber delatado a Wallace y a Rafael Sousa, así como todo lo que había detrás de este tráfico de sustancias ilícitas. Jamás se sabrá si se llegó a una conclusión fehaciente, pues la única persona que sabía la verdad sobre el presentador de televisión ya no está en este mundo.
Y como última declaración que obtuvieron en el juicio de Moacir Jorge, es que había sido torturado para acusar al presentador de televisión, debido a que lo querían acabar políticamente por ayudar a tantas personas. Y al desenmascarar la corrupción, habían inventado una historia, pero las autoridades se quedaban con una duda importante. Si nada era planeado, ¿cómo es que conseguían la primicia antes que la policía llegara? Y para resolver esto, algunos miembros de su equipo aseguraron que las personas eran quienes llamaban al programa para denunciar el hallazgo de un cuerpo, y con esto demostraban que habían dejado de confiar en las autoridades. Declaraciones que no fueron tomadas en cuenta debido a que provenían de voces cercanas al presentador. Y otros, como es el caso de la periodista Ana Sena, quien recabó por años información al respecto, insiste que además de Wallace, el sistema judicial también es culpable, pues no hizo lo correcto para sacar a la luz todo lo que lo rodea, y por ello no se llegó a una conclusión firme apoyada en pruebas. Por otra parte, hay quienes afirman que posiblemente lo inculparon por haber difundido sobre varias bandas delictivas, todas ellas dedicadas al tráfico de personas, en donde involucraron hasta algunas autoridades que eran adversarios de Wallace Sousa, pero no sería tomado en cuenta. A pesar de las pruebas que se han acumulado con los años, para demostrar que Wallace Sousa hizo cosas horrendas para mantenerse en el gusto del público, algunos fans del presentador aseguran que es mentira, que todo fue orquestado para dejarlo mal ante sus seguidores, y sin dejar a un lado que hasta la fecha aseguran, es inocente. Pero hay quienes no lo ven así, sobre todo aquellos que estuvieron investigando, que ante tanta declaración que llevaba muchas especulaciones aseguran que aunque los implicados estuvieran vivos, sería muy complicado dar una explicación clara, y dar un veredicto justo sería imposible, pues de ambas partes las familias serían perjudicadas y quedarían insatisfechas. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.